estudio del DICTUC, filial de la Universidad Católica, confirmó el avance de la reconstrucción en el país. Entre diciembre de 2013 y febrero de 2014, de hecho, se realizó una revisión a una muestra aleatoria de 2.280 viviendas, fijando un cumplimiento por sobre el 99%. Y queremos conversar más de este proceso, y para eso nos acompaña el ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días, Germán. Muchas gracias por la invitación. A ver, de hecho, ayer el presidente de la República en un programa de televisión señalaba de que uno de sus orgullos más grandes era el tema de la reconstrucción. A su juicio, más allá del estudio, vamos a entrar directamente, ¿qué es lo que usted lo ha dejado más marcado en términos de reconstrucción del país? ¿Cuáles son las cosas que quizás lo va a recordar eternamente, independiente de que ya deje de ser ministro? Bueno, yo creo que ha sido un proceso extremadamente difícil y complejo. Yo recuerdo que incluso de haber sentido algo de angustia cuando partimos en esto hace 4 años, y recordar el país que nos tocó recibir después, a solo 10 días del terremoto, con los barcos en las plazas, los militares en la calle, los puentes cortados, los 1000 kilómetros de carretera con problemas, los hospitales, los colegios, y por supuesto dentro de esa gran devastación un problema gravísimo en vivienda, del cual el Estado se tuvo que hacer cargo de recuperar 222.000 viviendas. Yo creo que fueron momentos muy difíciles, particularmente, Germán, el más duro tal vez fue en junio del año 2011, cuando hubo imágenes muy duras de Dichato, donde los pobladores se tomaron la carretera y hubo bombas lacrimógenas, y eso de verdad a mí por lo menos me afectó mucho, porque veía que era gente que lo había pasado muy mal en el terremoto, con un tsunami que había destruido las casas, habían perdido vidas, y ver eso a poco tiempo del terremoto realmente era algo muy duro. Gracias a Dios hemos logrado salir adelante hoy día. Y cualquier persona con un poquito de buena voluntad que recorra Talcahuano, Tomé, Dichato, que vaya a Constitución, se va a dar cuenta que estamos devolviendo un país literalmente reconstruido. Podrá haber por aquí y por allá algún problema, es natural, porque 222.000 viviendas equivale a, si uno supone 4 habitantes promedio de una familia chilena cualquiera, 800.000 personas. Eso es la población de Rancagua, Talca, Concepción y Talcahuano. Por lo tanto, lo que hemos hecho, porque esto obviamente hay una responsabilidad muy grande y un liderazgo del gobierno, pero también hay mucha gente que ha colaborado en el proceso de reconstrucción, alcaldes, directores de obra, parlamentarios de la región, gobiernos regionales, dirigentes, organizaciones no gubernamentales, recordemos el Desafío, Felipe Cubillos, el Techo, en fin, tanta gente para lograr sacar esto adelante. Ahora, salió este estudio del DICTUC que viene un poco a corroborar lo que se ha estado señalando. ¿Cuáles son los detalles que a usted lo dejan tranquilo? Porque aquí estamos hablando de un organismo externo que fue a verificar lo que se ha dicho. ¿Cuáles son los detalles que para su juicio son importantes de recalcar de ese estudio? Yo creo que es muy importante, y esto fue una solicitud que hizo el Parlamento en la discusión presupuestaria, como ha habido un cuestionamiento permanente de las cifras, cosa que yo además lamento, y quiero recordar también que aquí desgraciadamente se intentó utilizar políticamente esto de las cifras por mucho tiempo. Yo recuerdo que en algún momento se dijo que no se habían entregado los subsidios, que no era verdad, se mandaron los primeros 100.000 subsidios a la Contraloría, después que eran papelitos, que no estábamos iniciando las viviendas, después que no estaban las obras, en fin. Por lo tanto, a mí me parece bueno que se haya hecho por parte en la discusión parlamentaria cuando se aprueba el presupuesto, que se encargue un estudio. Y el DICTUC lo que hace, que es una institución muy seria que pertenece a la Universidad Católica de Chile, toma las primeras 180.000 viviendas terminadas y hace una muestra representativa con un error máximo de 2% y visita en terreno, incluso tomando fotografías de las viviendas cuando se trata de viviendas provistas, y corrobora que en ese caso hay un 99,9%, o sea, prácticamente el 100% de las viviendas existen, están fotografiadas. Y en el caso de las reparaciones lo mismo, llega a un 99,7% de las viviendas, se usa una metodología distinta, comprobantes de pago, de que se hayan ejecutado las obras, en el caso de las reparaciones, porque dice menos probablemente una foto en una reparación, pero da tranquilidad de que lo que se ha informado es fidedigno.
se le están entregando ahora al DICTUC las 20.000 viviendas que se terminaron entre septiembre y ahora, estos días, claro. Y con lo cual la muestra se va a ampliar hasta 200.000. Yo creo, Germán, que estemos hablando de 200.000, de 222.000 que ya están terminadas, y el otro 10% que queda está en pleno proceso de construcción, salvo una proporción muy menor que hemos tenido dificultades, habla de un buen proceso. Un proceso que fue difícil, que se tomaron decisiones que lo hicieron más difícil todavía, pero también más valioso, y yo creo que eso hay que destacarlo también. Y en ese mismo sentido, siguiendo la lógica de lo que está narrando, ministro, la próxima ministra Paulina Zabal tiene una tarea bastante importante por delante en distintas materias, pero en términos de reconstrucción. A su juicio, ¿cuáles cree que son los trabajos o las tareas más importantes de desarrollar? Porque queda un pequeño grupo que aún no se ha podido todavía abordar. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál podría ser la labor que podría cumplir la nueva ministra? Queda un pequeño grupo, pero que está en construcción. De hecho, en ese 10% hay algunos subsidios que son de adquisición de viviendas, que bueno, que hay que comprar una casa, pero la gran mayoría son subsidios de construcción de viviendas nuevas, y en ese caso están bastante avanzados. En promedio, la última vez que yo lo revisé, del orden de 50%. De hecho, hay muchos que están prácticamente terminados. Ayer estuve en el Maule, hay 2 conjuntos habitacionales en Constitución, La Poza y Quinta Gaeta, que son muy buenos, muy lindas viviendas que están terminadas, que falta solo la recepción municipal para poder entregarlo. Pero hay una pequeña porción que creo que todavía tiene ciertos problemas, que es un mínimo, y hay, ¿no? Una pequeña porción. ¿Qué pasa con ellos? Que son principalmente viviendas patrimoniales, y que han sido una dificultad enorme, porque muchas veces, como el caso de Chanco, por ejemplo, o Bichuquén, Lolol, Huacarhue, Zúñiga, están dentro de una zona típica y requieren, por lo tanto, intervención del Consejo de Monumentos Nacionales. Cada vivienda es un proyecto en sí mismo diferente de la del lado. La vivienda que está en un lugar determinado tiene un frente, un alto que puede ser distinto, un fondo diferente que la que sigue, y por lo tanto son proyectos complejos, son caros. No hay en Chile hoy día una, podríamos decir, experiencia grande en construcción en adobe. Hay que repararla respetando la fachada continua de esos lugares, y ha sido un dolor de cabeza grande, pero yo creo que vale la pena, porque la alternativa hubiera sido pasar la retroexcavadora a poner una vivienda industrializada en ese lugar, pero habría sido un desastre en esos lugares. Y en ese sentido, insisto, y ahí quiero otra pregunta, pero la futura ministra, ¿cuál sería la labor principal que le queda? Bueno, yo espero que se puedan iniciar y terminar esas poquitas obras que al mes de febrero eran 450. Hoy día se ha seguido avanzando, solamente en esta semana ya llegamos a 200.000 obras terminadas, por lo tanto hay alrededor de 22.000 que están en pleno proceso de construcción. Lo que hay que hacer es lograr las recepciones municipales, las que están terminadas, seguir con la inspección técnica y la construcción de los conjuntos que se están terminando, que están del orden del 50% en promedio, y lograr sacar adelante esas que quedan pendientes. Ministro, es que yo lo escucho las cifras, y yo también la he ratificado viendo el estudio, y personalmente me ha tocado por temas personales ir al sur, y uno puede verificar que lugares que efectivamente estaban destruidos están reconstruidos, y eso es un hecho y es tangible, se puede ir a ver. Pero, ¿por qué hay una percepción de repente tan baja en algunas agrupaciones? Por ejemplo, el Biobío, que dicen que el avance no supera el 80%. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Es temas políticos de por medio, o efectivamente hay ciertos lugares donde la percepción, porque cuando uno habla del 90 y tanto es un promedio, y puede haber zonas que quizás están bajo ese 90 y algo o por sobre, pero ¿por qué se puede dar esa sensación de esas personas? Bueno, yo no puedo decir por qué una persona en particular tiene una sensación. Yo creo que desgraciadamente esto se politizó desde el primer instante. Recordemos una interpelación a la ministra Mate a los pocos meses de iniciado el proceso de reconstrucción. Parece hoy día, yo diría, algo, cuando uno habla de un proceso de reconstrucción que en otros países se planifican en 10 años cuando hay un desastre de esta magnitud. En el caso nuestro, el presidente Piñera puso una meta de que lográramos esto en 4 años, y así fue muy politizado desde el principio, y en ese sentido creo que fue algo que no debiera ocurrir. La reconstrucción debiera unirnos, es una obra de todos los chilenos, deberíamos estar todos detrás de esto, algo que convoque y que una gobierno, oposición y el resto de las organizaciones, porque tiene que ver con la calidad de vida de familias que lo pasaron muy mal, que sufrieron mucho. A mí me ha tocado recorrer
todas las zonas afectadas muchas veces, he estado creo que 100 veces en el Biobío y de verdad yo veo que las familias hoy día están muy contentas con lo que se ha hecho. Ayer estuve en Rancagua, estuve en el Maule, estuve hablando por teléfono con los dirigentes, están felices con sus casas nuevas. Se hizo la reconstrucción respetando absolutamente las normas de calidad de las viviendas. Cualquier persona que vaya a Dichato, a Talcahuano, que vaya a ver la poza de Talcahuano, las viviendas, los departamentos que se hicieron, son realmente muy lindos. Por lo tanto, yo creo que hay algunas pequeñas organizaciones que permanentemente han estado cuestionando el proceso de reconstrucción y creo que hay razones políticas detrás de esos cuestionamientos. Y ministro, el edificio Alto Río fue quizás uno de las imágenes que más marcó ese 27 de febrero, quizás con otros acá en Santiago, en la comuna de Maipú, pero ese edificio fue y dio la vuelta al mundo. Hoy la Corte Suprema analiza si se anula o no el juicio en torno a las personas que fueron declarados culpables en su minuto, los dueños del edificio. ¿Qué cree usted que debiese pasar con eso? Yo sé que, claro, es un tema judicial por un lado, pero sí claramente el gobierno ha tenido su posición respecto a ciertos temas en general, ya que este tema en particular estamos hablando de un caso emblemático del 27F. Bueno, yo diría que primero en general la norma chilena demostró ser bastante buena. Casos como el de Alto Río fueron pocos. O sea, lo que hubo fue destrucción de viviendas de adobe en el campo, el tsunami que causó estragos, ¿verdad? Pero en general casos como el de Alto Río fueron pocos para la magnitud del terremoto que tuvimos. Tuvimos el 5º terremoto más grande registrado en la historia de la humanidad hasta ese momento. Y lo que se hizo fue revisar la normativa con la información que se pudo recabar del terremoto, se ajustó la norma de construcción y hoy día hay algunos requerimientos que son mayores, pero no son cambios demasiado relevantes, porque la norma demostró que funcionaba relativamente bien. Y en Chile hay una cosa que es muy importante, que es la responsabilidad del primer vendedor. En este caso estamos hablando de viviendas que no son de interés social, son problemas entre privados, y lo que hay que determinar entre ellos, digamos, de quién fueron las responsabilidades en ese caso en particular y en otros que usted señalaba aquí en la región metropolitana. También el gobierno sacó una nueva ley de calidad de la construcción que va a permitir en el futuro, manteniendo la responsabilidad del primer vendedor, con respecto a la calidad de la vivienda, clarificar mejor las responsabilidades de los distintos actores, el arquitecto, el calculista y el constructor. Pero en este caso particular, la justicia, ¿cómo debe actuar con los dueños del edificio Alto Río? Porque usted dice que es un caso particular, y es cierto, en general los edificios no cayeron en gran parte del país, pero aquí hubo, al parecer, problemas mayores y que se podrían haber evitado en un principio. Por eso se lo pregunto directamente. Bueno, la justicia lo que tiene que determinar es por qué ocurrió este problema, qué falló, si fue un problema de cálculo, si fue un problema en la construcción del edificio, y establecer quiénes son los responsables y que esos responsables respondan ante las víctimas por los daños que causaron, tanto económicos como morales. ¿Tiene algún minuto todos los antecedentes de ese caso en particular? No, en términos porque ahora se están viendo si se anula o no el juicio, pero no, hubo antecedentes de por medio. No, lo que ha hecho el Estado en estos casos es intervenir y con la demolición de los edificios cuando hay un problema para la seguridad de las familias que viven, para el entorno. Hasta ahí llega la responsabilidad del Estado. Luego es un problema entre particulares que tienen que resolver ellos. Muchas veces hay compañías de seguro también que han tenido que pagar por estos siniestros. Normalmente en una gran proporción, sobre todo cuando hay créditos hipotecarios, por ejemplo, hay compañías de seguro que han cubierto los siniestros. Pero por último, ministro, somos un país sísmico, eso es cierto, y quizás el edificio Alto Río podría marcar un precedente para futuro, en cierto sentido. ¿Usted cree que si en el fondo se detectan que aquí hubo errores de cálculo, que hubo errores humanos en un proceso inicial, se debiese pagar como corresponde en la justicia, pensando en que Chile es un país que puede volver a tener eventos como este? No, por supuesto. Yo creo que es muy importante que se llegue a buen término en este caso y se determinen las responsabilidades y se hagan efectivas esas responsabilidades, porque, y de hecho, a mí me ha tocado también participar en algunos foros internacionales y debo decir que nuestro proceso de reconstrucción
de reconstrucción es muy bien evaluado internacionalmente, ¿eh? Incluso hace poco estuvo el ministro de Vivienda de Estados Unidos y él hacía la comparación con el huracán. A él el presidente Obama le pidió que se hiciera cargo de la reconstrucción del huracán Sandy, que eso es una reconstrucción muy grande, 60.000 millones de dólares. Pero él me decía que él había recorrido la región y decía que en el caso de Katrina, él recorría Nueva Orleans 3 años y medio después del terremoto y había barrios que parecía que el huracán hubiera pasado ayer. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que es importante que se deje un precedente, que cuando hay actuaciones negligentes se va a responder. Y ellos destacaban, analizando todo el caso chileno, de que era muy positivo esto de la responsabilidad del primer vendedor y que fuera además por un plazo largo. En este caso, cuando hay fallas estructurales, hasta 10 años tiene que responder el primer vendedor si hay una falla en la estructura del edificio ante quienes compraron esas viviendas. Muchas gracias, ministro, en estos últimos días que le quedan. Ya no, contando esta cita, está trabajando ya el calendario. Estamos, yo pensé que esta semana iba a ser más tranquila, pero ha sido igual que siempre, así que parece que vamos a trabajar hasta el último día. Pero muy contento de haber podido contribuir a una obra tan importante como la reconstrucción y sacar adelante muchos programas y modernizaciones del Ministerio. Ha sido de verdad un gusto. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Que esté muy bien.